HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 1324. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 13. Quizás debido a la explosión durante la clase de transformaciones esa mañana, y habiendo adquirido cierta experiencia en lidiar con explosiones repentinas, esta vez, aunque Kirei no hizo nada después de la explosión, los estudiantes en el aula se calmaron rápidamente por sí solos. Varios estudiantes sentados en la primera fila, que habían sido cortados por los fragmentos de luz de la lámpara de araña, inmediatamente tomaron sus mochilas y salieron corriendo del aula hacia la enfermería de la escuela. La mayoría de los demás estudiantes, mientras recogían sus libros de texto, miraban a Kirei en el podio con ojos perplejos o interrogantes. Solo entonces Kirei, que había estado allí aturdido, finalmente recobró el sentido. El rostro de Kirei estaba pálido, y su expresión incluso parecía bastante asustada. Respiró hondo y luego, con voz ligeramente temblorosa, preguntó a los estudiantes de abajo: ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué explotó de repente la lámpara de araña del techo? ¿Alguien vio quién lo hizo? Fue sorprendente que el primer pensamiento de Kirei después de recuperarse fuera interrogar a sus compañeros. Las expresiones de todos se volvieron extrañas, y sus miradas hacia el hombre en el podio se transformaron casi unánimemente en ira y desdén. Nadie respondió a la pregunta de Kirei. Los estudiantes simplemente guardaron sus libros de texto, se colgaron las mochilas al hombro y salieron del aula. Ese Kirei es un completo inútil, dijo Ron con rabia, con el rostro ensombrecido mientras se alejaba del aula. Como profesor, cuando ocurrió un accidente de este tipo en su clase, en lugar de calmar a todos de inmediato, controlar rápidamente la explosión y llevar a los estudiantes heridos al hospital de la escuela, él mismo se quedó tan impactado que tardó mucho en recuperarse. ¡Qué actuación tan lamentable! Y encima tuvo el descaro de interrogarnos. Sí, de verdad que no entiendo qué estaba pensando Kirei, asintió Edgar en cuanto Ron terminó de hablar. Si tuviera la mitad de la inteligencia de un troll, no pensaría que una explosión tan aterradora fuera algo que nosotros, los de primer año, pudiéramos haber causado. ¿Y qué es un troll? Harry, caminando al otro lado de Ron, preguntó tímidamente. Ah, bueno, un troll es una criatura mágica del mundo mágico. Se parece un poco a un pequeño gigante feo, pero con una cabeza muy pequeña. Edgar pensó un momento y le dio a Harry una explicación sencilla. Estas criaturas tienen una inteligencia muy baja y no saben nada de magia. Simplemente andan por ahí con un palo grande todo el día. En fin, pronto, bueno, pronto verás una introducción a los trolls en tus libros de texto, y entonces sabrás lo tontos que son. Después de explicarle a Harry, Edgar se tocó la nariz con cierta culpa. Casi había soltado. Pronto verás un troll. Como aún no era hora de que terminara la clase, y todavía faltaba más de una hora para la cena, Edgar y los demás decidieron volver primero a la sala común para terminar la tarea de transformaciones de la profesora McGonagall antes de ir al gran comedor a cenar. Muy bien, chicos, hagan sus deberes aquí. Voy a volver a mi dormitorio para continuar mi minucioso estudio de la combinación de transformaciones y ciencia Muggle. Después de que todos regresaran a la sala común, Edgar dijo con una sonrisa y subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio de los chicos solo. Así es, la profesora McGonagall no le había asignado ningún deber escrito. Para ser precisos, durante mucho tiempo, el supuesto deber de Edgar consistiría en investigar la fusión de transformaciones y conceptos científicos muggles. En opinión de la profesora McGonagall, hacer que Edgar y los demás alumnos de primer año completaran esas tareas de transformaciones tan básicas sería una pérdida de tiempo y de talento. Ay, los genios reciben un trato diferente. Quizás Edgar ya ni siquiera tenga que hacer deberes de transformaciones, dijo Ron con amargura mientras veía a Edgar desaparecer rápidamente al doblar la esquina de las escaleras. Aunque Edgar no tenga que hacer deberes como nosotros, su tarea es en realidad más exigente. Antes de que Ron pudiera terminar de hablar, Hermione replicó rápidamente. Tiene que explorar, investigar y experimentar constantemente. Sus tareas son mucho más pesadas y agotadoras que las nuestras. Sin embargo, Hermione no sabía que, tras regresar a su dormitorio, Edgar no había realizado ningún experimento combinando transformaciones con conceptos científicos. En cambio, se dejó caer en la cama y comenzó a sonreír tontamente, murmurando para sí mismo. Nivel 3. ¿Cómo pasé directamente al nivel 3? Con solo un poco de lluvia de ideas, la transformación subió de nivel tan rápido.
¿De verdad soy un supergenio en transformaciones? ¿Uno entre 1.000.000, tal vez? De hecho, según los datos mostrados en el panel del sistema, la competencia de Edgar en transformaciones había alcanzado un aterrador nivel 3, 9030, 10.000. Solo lo había descubierto mientras revisaba el panel del sistema distraídamente durante su clase de defensa contra las artes oscuras. En realidad, después de enterarse de que la idea de combinar transformaciones con conceptos científicos muggles era factible, Edgar ya había anticipado que su competencia en transformaciones aumentaría. Pero nunca esperó que este aumento lo llevaría directamente del nivel 1 al nivel 3, y que incluso estaba a un paso del nivel 4. Jeje, parece que puedo ampliar mi pensamiento. Tal vez otros hechizos se puedan integrar con la ciencia. Si esta idea resulta factible, entonces mi fuerza despegará como un cohete. Tal vez incluso pueda pisotear a Voldemort y golpear a Dumbledore, debería decir golpear a Grindelwald. Realmente no es un sueño. Edgar, quien había estado emocionado por más de 10 minutos, finalmente se calmó. Sacudió la cabeza, desechando todas las ideas que parecían demasiado irreales por el momento, y luego le dio al sistema la orden de iniciar la lotería. Al segundo siguiente, apareció otra rueda de lotería colorida en el centro del panel del sistema. Sin embargo, a diferencia de la rueda de lotería básica anterior, el área del área gris en esta rueda de color era mucho más pequeña, mientras que el área ocupada por los otros 4 colores había aumentado en diferentes grados. Poco más de un minuto después, el puntero se detuvo en la zona roja, pero esta vez el premio superó con creces las expectativas de Edgar. ¡Ding! La lotería final ha terminado. Enhorabuena al presentador por ganar el premio rojo. El hechizo exclusivo del sistema. Dolor hasta los huesos. Espera un momento, dolor insoportable. El nombre de hechizo no suena para nada a hechizo legítimo. Sistema, ¿no se supone que eres el sistema que elimina el mal en un mundo mágico? ¿Cómo es que esta lotería ha mostrado algo que parece magia negra? Edgar estaba muy desconcertado en cuanto terminó la notificación del sistema, y rápidamente se preguntó mentalmente. ¿O será que este hechizo tiene un nombre ridículo, pero su efecto real es bastante normal y tiene poco que ver con el nombre? Este sistema nunca usa títulos engañosos. El efecto de lanzar el hechizo dolor hasta los huesos es hacer que la persona atacada por el hechizo sienta un dolor incomparable que se origina en la médula ósea. Por supuesto, si el anfitrión tiene una comprensión más profunda de este hechizo, entonces incluso puede controlar el efecto del hechizo en tiempo real, ajustando el nivel de dolor que siente la persona afectada por el hechizo dolor hasta los huesos a voluntad. Dios mío, según usted, sistema, ¿no es este hechizo dolor hasta los huesos solo una versión optimizada de uno de los 3 hechizos imperdonables, el hechizo crujido en el corazón? Edgar, después de escuchar la explicación del sistema, se sintió aún más inquieto. Sistema, ¿eres una especie de sistema de exorcismo mágico falso? ¿Intentas hacerme luchar contra magos oscuros o convertirme en uno? El principio fundamental de este sistema nunca cambiará. Luchar resueltamente contra todas las fuerzas del mal en el mundo mágico. Por lo tanto, el anfitrión no debe dudar ni preocuparse por la postura del sistema. En cuanto a por qué los hechizos únicos del sistema incluyen el hechizo dolor hasta los huesos, es porque el principio del sistema es: la magia no tiene un bien o un mal inherentes. El bien y el mal residen en el corazón humano. Incluso hechizos comunes y corrientes como levitar o fragmentar, si se usan correctamente, pueden infligir un dolor y un daño inmensos, incluso costando vidas. Por el contrario, si usas las llamadas 3 maldiciones imperdonables para lidiar con mortífagos que han matado a innumerables personas, entonces estás haciendo una buena acción. El blanco y el negro, o el bien y el mal, de la magia no dependen enteramente de la magia en sí. De hecho, la mayoría de las veces, depende solo de la persona que la usa. Tras escuchar la explicación del sistema, después de una larga explicación, Edgar se sumió en profundas reflexiones. Claramente, comparado con los conceptos tradicionales del mundo mágico, el punto de vista del sistema era más razonable y lógico. De hecho, había sido algo prejuicioso, influenciado por muchas ideas preconcebidas sobre el mundo mágico. Ahora, al examinar muchas cosas que parecían perfectamente normales en el mundo mágico desde la perspectiva de un forastero, Edgar de repente encontró muchas cosas bastante ilógicas, incluso un tanto ridículas. Por ejemplo, cuando los magos blancos luchaban contra los magos negros, por defecto usarían magia blanca más débil y suave, mientras que los magos negros podían desatar todo tipo de magia negra poderosa y malévola sin ninguna restricción.
Por lo tanto, si ambos bandos tenían la misma fuerza, los magos blancos casi con seguridad perderían debido al poder de sus hechizos. Sistema, lo que dices tiene sentido, pero para que este tipo de pensamiento sea ampliamente aceptado en el mundo mágico, probablemente aún le queda un largo camino por recorrer, dijo Edgar con una sonrisa algo resignada. Así que, por ahora, todavía no puedo usar abiertamente estos hechizos que parecen pertenecer a la categoría de magia oscura. Debería concentrarme primero en estudiar transformaciones, y luego buscaré una oportunidad esta noche para probar los efectos del encantamiento vórtice de llamas. Al menos ese hechizo se puede usar abiertamente. Dicho esto, se levantó, caminó hacia la mesita de noche y sacó unas cerillas y una pluma del cajón, preparándose para estudiar cómo transformarlas en objetos de otros materiales. Aproximadamente una hora después, Edgar, con el rostro radiante de emoción, regresó corriendo a la sala común con 2 cucharas de acero y varios palillos de dientes de diferentes materiales. Oigan, ¿han terminado sus deberes? ¿Quieren venir conmigo a ver a la profesora McGonagall? Saludó a Hermione y a los demás, que charlaban junto a la ventana, con una sonrisa, y luego preguntó. Yo he terminado mis deberes, pero ellos no, dijo Hermione, levantándose de su sillón. ¿Has tenido otro gran descubrimiento? ¿De qué están hechas estas cosas? Ella miró la cuchara y el palillo en la mano de Edgar, preguntando con una mezcla de emoción y curiosidad. Bueno, creo que he hecho un gran avance. Edgar asintió con una sonrisa. Pero aún necesitamos que la profesora McGonagall revise si hay algún residuo mágico en estas 2 cucharas de acero y estos palillos de metal. Si no, significa que el camino de fusionar transformaciones y ciencia es 100% factible. Algo tan significativo, definitivamente tenemos que ir contigo a ver a la profesora McGonagall. Dicho esto, Ron tiró su pluma y se levantó de su sillón. Parece que estamos a punto de presenciar otro momento histórico. Ahora que está confirmado que la idea de Edgar es factible, ¿también tendremos que tomar clases de ciencias como en las escuelas muggles de Hogwarts? Preguntó Harry con curiosidad de camino al despacho de la profesora McGonagall. Nunca imaginé que, después de venir a Hogwarts, estaría tomando cursos muggles. Por suerte, mis notas en ciencias eran bastante buenas en mi escuela primaria muggle, así que al menos tendré una base si necesito aprender conceptos científicos más avanzados más adelante. Incluir la ciencia muggle en el currículo de Hogwarts no será tan fácil, Edgar negó con la cabeza. Ya había considerado las preocupaciones de Harry, pero su punto de vista era más conservador, o mejor dicho, más pesimista. Aunque la mayoría de los profesores de Hogwarts eran bastante abiertos de mente y no tenían mala voluntad hacia los muggles, si Hogwarts se atrevía a introducir la ciencia muggle, todo el mundo mágico sin duda estallaría en un escándalo. No era imposible que la mayoría de las familias de magos de sangre pura se unieran y boicotearan Hogwarts. Después de que Edgar expresara sus pensamientos y preocupaciones, Ron estuvo de acuerdo. ¡Ay! Las preocupaciones de Edgar son bastante válidas, suspiró, negando con la cabeza. La gran mayoría de las familias de magos son muy conservadoras, incluso excesivamente prejuiciosas y excéntricas. Desprecian y odian a los muggles. Por ejemplo, nuestra familia Weasley es marginada por muchas familias de sangre pura simplemente porque somos relativamente amigables con los muggles. Por no mencionar que Hogwarts quiere incorporar cursos para muggles. En ese caso, ni siquiera puedo imaginar cómo será el mundo mágico británico. Edgar y su grupo de 4 llegaron rápidamente al despacho de la profesora McGonagall. La puerta no estaba cerrada, solo entreabierta. La profesora McGonagall parecía estar ordenando algo. Se oían ruidos de pasar páginas o hojear libros a través de la rendija. Edgar acababa de levantar la mano, antes de poder llamar, cuando la voz cansada de la profesora McGonagall se oyó desde dentro. Pueden pasar. Necesito hablar con Edgar y Hermione. Al oír las palabras de la profesora McGonagall, Edgar y los otros 3 se sorprendieron un poco. Empujó rápidamente la puerta y entró en el despacho. Han llegado en el momento perfecto. Acabo de comprar un montón de libros sobre ciencia muggle del mundo muggle, dijo la profesora McGonagall, mirando a los 4 que acababan de entrar en el despacho, mientras ordenaba los libros que se habían apilado casi como una pequeña montaña en su escritorio. Pero cuando vio las cucharas y los palillos de dientes en la mano de Edgar, sus ojos se iluminaron al instante. Edgar, ¿esto lo has conjurado? La profesora McGonagall dejó los 2 gruesos libros que sostenía, rodeó rápidamente el escritorio y se acercó a Edgar y a los demás para preguntar. Sí, profesora, asintió Edgar, entregándole las cucharas y los palillos que tenía en la mano.
Estas 2 cucharas de acero fueron conjuradas a partir de una pluma, y estos palillos, a partir de cerillas. Sin embargo, los palillos son de materiales diferentes. Los más brillantes son de plata y los más oscuros, de acero. Los demás fueron conjurados intentando imaginar bambú, pero no entiendo bien la estructura molecular del bambú ni las propiedades del material en sí, así que estos palillos de bambú podrían tener algún residuo mágico, y la transformación no fue completa. Tienes razón, asintió la profesora McGonagall con una sonrisa tras observarlos detenidamente durante un momento. Estas 2 cucharas de acero, y varios palillos de dientes de plata y acero, se han transformado por completo. Sin embargo, estos palillos de bambú aún conservan una cantidad considerable de magia. A juzgar por el éxito de la transformación y la cantidad de magia residual, este estado transformado debería durar otros 2 o 3 días. Hizo una breve pausa, acentuando la curva de sus labios. Sinceramente, Edgar, incluso sin tener en cuenta tu concepto de fusionar la transformación con la ciencia Muggle, tu talento en la transformación tradicional por sí solo te convierte en un genio de la transformación de primer nivel, de los que solo aparecen una vez cada siglo. Nunca he oído hablar de ningún mago de primer año que pueda convertir cerillas en palillos de dientes con tanta facilidad, y mucho menos mantener el efecto de la transformación durante tanto tiempo. Bueno, eso podría estar relacionado con el hecho de que aprendí algo de transformación básica antes de entrar en la escuela, explicó Edgar rápidamente, sonrojándose ligeramente ante el elogio de la profesora McGonagall, antes de cambiar de tema rápidamente. Por cierto, profesora, mencionó que quería vernos a Hermione y a mí. ¿Fue por esos libros de ciencia Muggle que acaba de comprar? Así es. Me gustaría que me ayudaras a echar un vistazo a estos libros de ciencia Muggle y ver cuáles nos son útiles. La profesora McGonagall asintió, dando palmaditas a la montaña de libros apilados en su escritorio. Esta tarde hablé con el director sobre el descubrimiento de Edgar. Se lo toma muy en serio. Quiere que los profesores aprendamos primero los conceptos científicos básicos de los muggles. Una vez que hayamos integrado la ciencia Muggle con la transformación, podremos considerar la reforma de la clase de transformación de Hogwarts, e incluso todo el sistema de transformación. Además, continuó, dirigiéndose a Edgar, ahora que la viabilidad de fusionar la transformación con la ciencia Muggle ha sido completamente verificada, espero que mientras realizas más investigaciones, puedas escribir un artículo que resuma tus ideas y conceptos relacionados. Creo que tu artículo sin duda se publicará en la portada de transformación de hoy, y el premio al nuevo talento en transformación de este año será sin duda tuyo. La profesora McGonagall luego charló con Edgar y los demás sobre la ciencia Muggle, y acordaron que Edgar y Hermione irían a su oficina el fin de semana para ayudarla a elegir libros de ciencia. Después, los 5 salieron juntos de la oficina y se dirigieron al gran comedor. Aunque solo era la hora de la cena, el gran comedor ya estaba lleno de jóvenes magos. La cena de esta noche era mucho menos suntuosa que la cena de apertura de ayer, pero comparada con las comidas de una familia británica común, las cenas diarias de Hogwarts todavía se consideraban un festín lujoso. Sin embargo, Edgar no tuvo mucho tiempo para sentarse y disfrutar adecuadamente de la comida. Tomó un sándwich y un perrito caliente en cada mano, luego inventó una excusa sobre ir a la biblioteca de buscar información. Salió solo del gran comedor y se escabulló silenciosamente del castillo. Planeaba encontrar un lugar apartado fuera del castillo antes del anochecer para probar el encantamiento vórtice de fuego que había ganado en la lotería. Edgar rápidamente encontró un área adecuada en la orilla del lago Negro. Estaba lejos del castillo, separada por una arboleda. A menos que alguien estuviera observando específicamente desde la azotea del castillo, casi nadie se daría cuenta de lo que sucedía allí. Además, el suelo estaba compuesto principalmente de piedras de distintos tamaños, sin maleza y arbustos, así que Edgar no tendría que preocuparse por crear un riesgo de incendio al probar el vórtice de fuego. Es hora de ver si el sistema es fiable, pensó Edgar para sí mismo, y de repente levantó su varita y rugió. Vórtice de fuego. Al instante, una bola de fuego del tamaño de un balón de baloncesto salió disparada de la punta de su varita, expandiéndose rápidamente en un vórtice giratorio. Unos 5 segundos después, el vórtice de fuego se había expandido hasta alcanzar un asombroso metro cuadrado. Aunque Edgar estaba al menos a 20 metros del vórtice, el aterrador calor que emanaba de él le provocó una sensación de ardor en la piel, como si se hubiera quemado. El rostro de Edgar reflejaba conmoción. Retrocedió rápidamente más de 10 pasos antes de sentirse un poco mejor.
Al segundo siguiente, Edgar blandió su varita hacia abajo, controlando el aterrador vórtice de fuego para estrellarlo contra una roca del tamaño de un sillón común. Cuando Edgar agitó rápidamente su varita, el enorme vórtice de fuego se estrelló contra una roca. Con un rugido ensordecedor como un trueno, el vórtice impactó contra la roca, desatando una violenta explosión. Al instante, se levantaron columnas de humo y polvo, y un calor aterrador, arrastrando polvo y escombros, salió disparado en todas direcciones. ¡Santo cielo, eso fue demasiado poderoso! Gritó Edgar, dándole la espalda rápidamente a la onda expansiva que se aproximaba y agachándose para cubrirse la cabeza. 5 o 6 segundos después, Edgar, cubierto de polvo, tosió mientras se ponía de pie lentamente, sacudiéndose vigorosamente el polvo de su túnica. Todavía estaba algo aturdido. Edgar no podía entenderlo. Era solo un mago de 11 años. Incluso si su talento era ligeramente superior al de la mayoría de sus compañeros, no debería ser posible que lanzara un hechizo tan aterrador con tanta facilidad. Sin embargo, al sentir una debilidad extrema, Edgar se dio cuenta de que el hechizo de vórtice de fuego que había lanzado sin pensarlo 2 veces había agotado casi por completo su poder mágico. Por la barba de Merlín, que no se ha cortado en 10 años, con razón ese hechizo era tan aterrador, murmuró Edgar con cierta irritación. Si un hechizo pudiera agotarme por completo, su poder sería sin duda mucho mayor. A pesar de sus quejas, caminó con entusiasmo hacia la roca que había sido hecha pedazos. En efecto, la roca, originalmente del tamaño de un sillón común, había sido pulverizada en innumerables fragmentos por el vórtice de fuego que Edgar había invocado. El vórtice incluso había dejado un cráter carbonizado de casi medio metro de profundidad en el suelo donde antes se encontraba la roca. TSK, este poder no bastaría para acabar con una persona normal, podría incluso dejar medio muerto a un gigante. Edgar suspiró para sí mismo, mirando el cráter carbonizado y los innumerables escombros en el suelo. Sin embargo, sabía que este movimiento no sería muy efectivo contra un mago de alto nivel. Después de todo, los magos no son de piedra. No pueden quedarse quietos y dejar que los golpeen. Para un mago de alto nivel, una simple aparición podría esquivarlo fácilmente. Por lo tanto, el siguiente objetivo de Edgar en la práctica era acortar al máximo el tiempo de lanzamiento del hechizo vórtice de fuego, idealmente completándolo en 1 segundo, o incluso medio segundo. Solo con esa velocidad de lanzamiento el hechizo podría ser útil en combate real. Por supuesto, también necesitaba estudiar cómo controlar el consumo de energía mágica de cada hechizo. Si cada lanzamiento del hechizo vórtice de fuego casi agotaba toda la energía mágica de su cuerpo, el valor práctico del hechizo se reduciría enormemente. Aparte de usarse como último recurso, sería inútil en batallas ordinarias. Durante los siguientes días, siempre que tenía tiempo, Edgar iba a la zona del lago negro para practicar repetidamente el hechizo vórtice de fuego. Después de varios días de práctica, logró elevar su dominio del hechizo vórtice de fuego al nivel 3. El tiempo para lanzar el hechizo con éxito se redujo drásticamente de unos 5 segundos en el nivel 2 a menos de 3 segundos. Al mismo tiempo, Edgar también podía controlar el poder del hechizo dentro de un cierto rango para minimizar el consumo de magia al lanzarlo. El viernes llegó rápidamente, y los estudiantes de primer año de Gryffindor y Slytherin estaban a punto de tener su primera clase de pociones. Sin embargo, los ánimos de los nuevos estudiantes de las dos casas eran completamente opuestos. Los jóvenes magos de Slytherin estaban todos eufóricos, por supuesto, mientras que el ambiente en Gryffindor era bastante sombrío. Durante el desayuno, la mayoría de los estudiantes de primer año de Gryffindor no se veían muy bien. Todos habían oído fragmentos sobre el profesor Snape y de sus compañeros mayores, así que todos sabían que las 2 clases de pociones de esa mañana serían increíblemente difíciles. Sin embargo, había una excepción entre los estudiantes de primer año de Gryffindor. La sonrisa de Edgar no se había desvanecido desde que se despertó, y a medida que se acercaba la primera clase de pociones, su humor pareció mejorar, incluso mostrándose algo entusiasmado. «Oye, Edgar, ¿qué hora es? ¿Cómo puedes seguir sonriendo?» Ron, sentado frente a Edgar con expresión sombría y apenas habiendo desayunado, lo miró sorprendido y preguntó en voz baja. «¿Te equivocaste de hora? Hoy es viernes. Tenemos clase de pociones, no tu mejor clase de transformaciones». «No me equivoqué de hora», dijo Edgar, tomando una segunda salchicha y poniéndola en su plato. «Sé que es viernes y que tenemos clase de pociones más tarde, pero no creo que haya nada de qué preocuparse».
Después de todo, por mucho que te preocupes, el profesor Snape no dejará de atacarnos a los de primer año de Gryffindor solo porque parezcamos tristes o estemos de mal humor. Claro que no, murmuró Ron entre dientes, haciendo un puchero. Incluso te garantizo que le encantaría vernos de tan mal humor. Eso es todo, entonces. Ya que sabes que Snape quiere vernos infelices, ¿por qué dejas que se salga con la suya? Edgar dio un gran mordisco a su salchicha y continuó, con la voz ligeramente apagada. Ya que no podemos cambiar la realidad aunque estemos tristes, bien podríamos animarnos. Así, lograremos que Snape esté aún más descontento. Además, mientras prestemos atención a nuestras acciones en la clase de pociones e intentemos cometer la menor cantidad de errores posible, Snape tendrá muchas menos oportunidades de descontarnos puntos. Así que lo que deberíamos hacer ahora no es preocuparnos, sino ajustar nuestro estado de ánimo e intentar no darle a Snape ninguna ventaja. Lo que dices parece tener mucho sentido, pero aún me cuesta estar tan feliz como tú. Ron negó con la cabeza con impotencia, pero siguió desayunando. Jeje, si supieras que anoche el sistema me dio una misión contra el acoso escolar con una recompensa de 1000 puntos de experiencia, probablemente estarías mucho más feliz. Al observar a los estudiantes a su alrededor, que aún parecían algo apáticos, Edgar murmuró para sí mismo. 1000 puntos de experiencia. Contando los que acumulé antes, si logro completar esta misión, tendré suficientes puntos de experiencia para aumentar directamente la habilidad de cualquier hechizo nuevo al nivel 3. Lo siento, profesor, por el bien de mis puntos de experiencia, tendrá que conformarse con eso durante la clase más tarde. El aula de pociones se encontraba en la planta baja del castillo de Hogwarts. Después del desayuno, los alumnos de primer año de Gryffindor descendieron juntos por una empinada escalera de piedra junto al vestíbulo hacia la oscura y húmeda planta baja. El aula de pociones no fue difícil de encontrar, pero cuanto más se acercaban, más intensa se volvía la humedad y la penumbra. Junto con la iluminación extremadamente tenue, la atmósfera era tan inquietante que era difícil no pensar en escenas de diversas películas de terror. Una vez dentro del aula, la atmósfera inquietante se intensificó considerablemente. A lo largo del borde del aula, contra la pared, los estantes estaban casi completamente llenos de frascos de vidrio transparente de varios tamaños. Estos frascos contenían especímenes, algunos extraños, otros repugnantes, otros bizarros conservados en líquidos desconocidos. Muchos alumnos estaban pálidos y varias chicas temblaban de miedo. Hermione instintivamente agarró la manga de la túnica de Edgar. Aunque aún no temblaba, sus ojos y su expresión mostraban inquietud. No tengas miedo, Hermione. Edgar le dio una palmadita suave en la mano a la niña. Los frascos de vidrio contenían especímenes de criaturas mágicas o hierbas medicinales raras con propiedades especiales. El líquido en su interior era simplemente un conservante para mantener su efectividad. Nada de eso era peligroso. Ah, ¿cómo sabes tanto? ¿Has visto antes todas las muestras en esos frascos? Al escuchar la explicación de Edgar, Hermione se relajó visiblemente, pero rápidamente sintió que algo andaba mal y miró a Edgar con gran confusión. Vi algunas de ellas cuando era pequeño, asintió Edgar. Algunas de estas son especímenes que he visto en libros, pero reconozco la mayoría de las que están en estos frascos de vidrio. Estoy seguro de que no corren ningún peligro ahora mismo. Bueno, parece que eres un genio en todas las materias. Hermione levantó una ceja sorprendida y luego sonrió. Claramente, su miedo había disminuido considerablemente después de la explicación de Edgar. Justo en ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe y el profesor Snape, vestido con una larga túnica negra y con una expresión severa, entró en el aula de pociones, trayendo consigo una brisa húmeda y fría. Al segundo siguiente, la puerta se cerró de golpe tras él. Snape se dirigió a la Trilly, sin siquiera una palabra de presentación, sacó la lista y comenzó a pasar lista. Edgar observaba la escena con gran interés. Si no ocurría nada inesperado, el enfrentamiento formal entre Harry y Snape comenzaría en esta clase de pociones. Efectivamente, como en la novela original, cuando Snape pronunció el nombre de Harry, se detuvo de repente y añadió con sarcasmo. Oh, Harry Potter, este es nuestro nuevo alumno, el famoso. Al terminar de hablar Snape, una carcajada burlona resonó en el lado de Slytherin del aula. Edgar giró la cabeza para ver de dónde provenía la risa y, efectivamente, era Malfoy, el chico rubio, y sus dos secuaces con aspecto de gorilas, Crabbe y Goyle. Al oír la burla descarada del trío de Slytherin, la mayoría de los alumnos de Gryffindor fruncieron el ceño, pero Snape pareció no oírlos y continuó pasando lista.
Pasó lista rápidamente y pronto mencionó el nombre de Edgar. Al principio, Edgar no prestó mucha atención, simplemente respondió con pereza, pero después de que respondió, Snape dejó de pasar lista y el aula quedó repentinamente en silencio. Edgar miró confundido a Snape en el podio, cuyos ojos oscuros, fríos y profundos, como abismos sin fondo, estaban fijos en él. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Edgar sintió una explosión ensordecedora en su mente, como si alguien blandiera un enorme mazo, golpeando sin piedad las defensas de su conciencia, intentando abrirse paso a la fuerza en su mundo mental. Edgar se estremeció, apartando rápidamente la mirada mientras maldecía mentalmente. «Maldito seas. Viejo murciélago negro. Acabas de usar legilimancia descaradamente en un mago de 11 años. ¿No tienes ningún respeto básico por los mayores? ¿Usar legilimancia en un estudiante de forma tan descarada? ¿Dumbledore siquiera lo sabe?» Después de su arrebato mental, Edgar frunció el ceño profundamente de nuevo. Claramente, Snape no habría usado legilimencia en un estudiante de primer año sin ninguna prueba. Incluso si le desagradaran los estudiantes de Gryffindor, no haría tal cosa. Pero como lo hizo, significaba y maldita sea, esos lunáticos de la familia dijeron que nadie en Hogwarts, excepto Quirinus Quirrell, conocía mi verdadera identidad. Pero a juzgar por el comportamiento de Snape hace un momento, obviamente tiene cierta comprensión de su verdadera identidad, tal vez incluso una muy clara, por lo que usó directamente legilimencia para la confirmación final. Al pensar en esto, el buen humor inicial de Edgar se vio envuelto en una leve melancolía. Si Snape conocía su identidad oculta, entonces Dumbledore definitivamente también lo sabría. Si ese fuera el caso, las cosas serían bastante problemáticas. Aunque no sabía por qué Snape no había usado legilimencia con éxito para sondear todos sus recuerdos y pensamientos, esto aún podría hacer que las cosas se desarrollaran en una dirección peor. Mientras Edgar meditaba su siguiente movimiento, Snape terminó de pasar lista. Devolvió la lista al atril, miró a la clase y habló lentamente, con una voz profunda, fría e inexpresiva. Han venido a aprender a elaborar pociones, esta ciencia precisa y este arte riguroso. Como esto no implica agitar varitas sin sentido, muchos de ustedes tal vez no crean que sea magia. No espero que comprendan la belleza del caldero hirviendo a fuego lento, el humo fragante que se eleva o la maravillosa magia del líquido que fluye por las venas de las personas. Puedo enseñarles a aumentar la reputación, a destilar gloria e incluso a detener la muerte. Pero hay una condición. No deben ser la clase de necios con los que me encuentro a menudo. Después de que Snape terminara su breve discurso de apertura, aunque las expresiones de los estudiantes variaban, la atmósfera opresiva era incluso más intensa que durante el pase de lista. Edgar se frotó las sienes, decidiendo dejar de lado ese pensamiento por ahora y tomar las cosas con calma. Ya estaba preparado para ser un agente doble. En el peor de los casos, iría a Dumbledore antes y confesaría su identidad. Entonces Snape ya no podría hacerle nada indebido. Habiendo ideado su plan general, el ánimo de Edgar se iluminó de nuevo con entusiasmo. Si recordaba bien, según la trama de la novela original, después del discurso de apertura de Snape, comenzaría el interrogatorio y la provocación a Harry. Efectivamente, Snape hizo una pausa de unos segundos, esperando a que la atmósfera opresiva en el aula alcanzara un nivel que le resultara satisfactorio, antes de respirar hondo, mirar a Harry y prepararse para hacer las 3 preguntas profundamente significativas que había ensayado innumerables veces en su mente. Pero Snape apenas había abierto la boca, ni siquiera había tenido tiempo de exhalar y vibrar sus cuerdas vocales, cuando Edgar Vincent, a quien había estado observando atentamente desde la cena de apertura, levantó repentinamente la mano derecha. Al ver el gesto de Edgar, Snape inicialmente no quiso prestarle atención, pues ahora estaba realmente ansioso por hacerle esas 3 preguntas. Sin embargo, al final, su curiosidad por el repentino gesto de Edgar superó el impulso de preguntarle inmediatamente a Harry. Snape frunció el ceño, dudó unos 2 segundos y finalmente miró fríamente a Edgar, preguntando. Vincent, la clase aún no ha comenzado oficialmente y no te he enseñado nada, así que tengo curiosidad por saber qué pregunta importante tienes que debes hacer en este momento. Espero que puedas darme una respuesta satisfactoria. De lo contrario, no me importaría restarle algunos puntos a Gryffindor como advertencia. Que todos sepan que mi clase es muy seria, y tratar de hacerse el listo o interrumpir deliberadamente el orden de la clase inevitablemente resultará en un castigo extremadamente severo.
Lo siento, profesor, pero de verdad tengo algunas preguntas bastante profundas que necesito hacer antes de que la clase comience oficialmente, dijo Edgar en voz alta, aparentemente ajeno a la mirada gélida de Snape, mientras sonreía ampliamente. Son preguntas que tal vez no aprendamos a corto plazo, ni siquiera este semestre, por eso tengo que hacerlas antes de que empiece su clase. HMPH, algunos alumnos siempre tienen la mala costumbre de presumir. Al oír las palabras de Edgar, Snape resopló, su expresión se ensombreció aún más. Será mejor que reces para poder hacer preguntas valiosas, de lo contrario te descontaré 50 puntos de Gryffindor como castigo por perturbar el orden de la clase presumiendo. No se preocupe, profesor, las preguntas que hago son muy valiosas. Al oír las palabras sarcásticas de Snape, Edgar no se sintió enfadado ni nervioso. Al contrario, su sonrisa se acentuó. Hizo una pausa de 2 segundos, y justo cuando los ojos de Snape estaban a punto de echar fuego por la boca, Edgar comenzó a formular sus preguntas con calma y sin prisa. Profesor, mi primera pregunta es: normalmente, las pociones potentes con efectos inmediatos y duraderos tienen fórmulas más complejas y son relativamente difíciles de preparar. Pero, ¿por qué el agua de la vida y la muerte, una poción para dormir potente y ampliamente reconocida, solo se elabora con polvo de raíz de narciso e infusión de ajenjo, dos ingredientes que no son particularmente raros ni difíciles de conseguir? Al oír la pregunta de Edgar, la expresión de Snape se tensó visiblemente. Entonces, sus pupilas se contrajeron repentinamente, entrecerró los ojos y apretó los labios con fuerza. El aula de pociones volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Muchos alumnos se estremecieron involuntariamente. No podían comprender por qué la temperatura en el aula había descendido de nuevo. Este silencio se prolongó durante un buen rato. Snape miró fijamente a Edgar, quien le devolvió la mirada con una expresión inocente e ingenua. En efecto, tras otro período de silencio, Edgar sostuvo abiertamente la mirada de Snape. Aunque le desconcertaba que Snape no hubiera podido traspasar las defensas de su conciencia tras usar legilimencia, fuera cual fuera el motivo, era algo positivo. Así pues, Edgar comenzó a mirar a Snape con una confianza desbordante. Pronto, la mayoría de los alumnos del aula notaron la extraña atmósfera. Miraron a Edgar, luego a Snape, y entonces mostraron expresiones de confusión casi idénticas. Nadie podía comprender por qué Snape, siendo el profesor de pociones, no podía ser incapaz de responder a una pregunta tan difícil, e incluso si no podía responderla, su expresión no debería ser tan extraña. Un silencio tenso e inquietante duró casi un minuto antes de que Snape hablara con un tono frío pero extraño. Vincent, la pregunta que hiciste es realmente muy difícil para un estudiante de primer año, o mejor dicho, no es una pregunta que un estudiante de primer año debería hacer. Así que, antes de responderla, necesito entender algunas cosas. ¿Por qué se te ocurrió esa pregunta? ¿Y dónde aprendiste la receta del agua de la vida y la muerte? Esto no es algo que se deba cubrir en una clase de pociones de primer año. Además, si bien el agua de la vida y la muerte es una poción para dormir relativamente común y potente, también conlleva ciertos peligros. Si alguien toma una sobredosis sin saberlo, podría provocar la muerte u otras consecuencias graves. Así que surge una nueva pregunta. Como estudiante de primer año, ¿por qué tienes tanta prisa por aprender sobre una poción tan peligrosa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué segundas intenciones tienes? Será mejor que seas sincero. Los labios de Edgar se crisparon al escuchar la serie de preguntas de Snape. Dios mío, con razón lo conocen como el viejo murciélago. Su habilidad para darle la vuelta a la tortilla y echar la culpa a los demás es realmente extraordinaria. Pensando esto, echó un vistazo disimuladamente a las reacciones de sus compañeros. Efectivamente, a excepción de Hermione, los demás lo miraban con expresiones extrañas. Jajaja, profesor, su imaginación es verdaderamente ilimitada. Edgar ignoró las miradas algo extrañas de sus compañeros y se rió, incluso mirando con desdén la expresión increíblemente fea de Snape. Podía preparar el agua de la vida y la muerte cuando tenía 9 años. Y si realmente quisiera hacer algo malo, podría preparar fácilmente una poción más potente y menos detectable. En serio subestima mis habilidades. En cuanto a por qué pensé en el agua de la vida y la muerte, es simplemente porque vi algunos ejemplares de raíz de narciso en ese estante de allí, y eso me recordó al agua de la vida y la muerte, una poción hecha con polvo de raíz de narciso, la más simple de todas. Al escuchar la respuesta de Edgar, los labios de Snape se crisparon.
Nunca esperó que Vincent, es mocoso, se atreviera de burlarse de él mientras respondía a su pregunta, y además alardear de sus habilidades para hacer pociones. Esto era simplemente intolerable. El profesor Snape nunca había visto a un estudiante de primer año tan arrogante. El problema es que, no hay nada particularmente malo en la respuesta de este chico. Parece que por ahora solo puedo restarle unos puntos y buscar otra oportunidad para darle una lección más tarde. Pensando esto, Snape dejó escapar un leve suspiro antes de hablar con un tono gélido. Vincent, ¿así es como se debe hablar cuando se le hace una pregunta a un profesor? Gryffindor pierde 5 puntos. Hizo una breve pausa, sin darle a Edgar la oportunidad de decir nada, y continuó. En cuanto a tu pregunta sobre por qué la fórmula del agua de la vida y la muerte es tan simple, requiriendo solo polvo de raíz de narciso e infusión de artemisa, es porque estos dos ingredientes son ricos en sustancias mágicas. Además, después de mezclarlos bien, sus componentes mágicos pueden integrarse casi por completo. Por lo tanto, incluso usando solo dos materias primas, se puede preparar una poción para dormir increíblemente efectiva y práctica. El agua de la vida y la muerte. Bien, ya he respondido a la pregunta del señor Vincent, a quien le encanta presumir. Ahora, también tengo, y lo siento, profesor Snape, pero tengo algunas preguntas más con las que agradecería su ayuda. Sin darle al impaciente Snape la oportunidad de terminar, Edgar levantó su mano derecha de nuevo y dijo en voz alta. ¿Qué? ¿Todavía tienes preguntas? Snape estaba a punto de estallar, interrumpido una vez más por las preguntas de Edgar, que esperaba con ansias. Entrecerró los ojos, con un destello de intención asesina. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a Edgar, y dijo, palabra por palabra. Vincent, espero que entiendas que esta es una clase de pociones, y estamos teniendo una clase de pociones. Si intentas interrumpir mi lección o impedirme enseñar normalmente con medios tan torpes, entonces por favor, abandona esta clase y no vuelvas nunca más a la clase de pociones. Oh, profesor, solo tengo algunas preguntas que no entiendo. ¿Por qué está tan enojado? Dijo Edgar con una sonrisa, a pesar de la expresión de extrema ira de Snape. Como estudiante, es perfectamente normal que le haga preguntas a un profesor. Y como profesor, es su responsabilidad responder a mis preguntas. Además, no tengo muchas. Si las hubiera respondido directamente desde el principio, ya deberíamos haber empezado oficialmente la clase. Al oír a Edgar replicar bruscamente a las palabras de Snape, toda la clase quedó atónita. Especialmente los alumnos de Gryffindor, todos estaban nerviosos por Edgar, pero muchos le aplaudieron en secreto. Todos estaban preparados para que Gryffindor fuera castigado severamente, pero nadie culpó a Edgar. Al contrario, se sintieron eufóricos y aceptaron la deducción de puntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Para sorpresa de todos, Snape no explotó esta vez. Simplemente se rió fríamente, repitiendo muy bien 3 veces, y luego dijo con tono gélido. Denme todas sus preguntas en 2 minutos o salgan del aula de pociones inmediatamente. No hay problema, profesor, no tardaré ni 2 minutos. Edgar inclinó la cabeza con aire de suficiencia y comenzó a hablar rápidamente. Primero, todos sabemos que las piedras de estiércol extraídas del estómago de una cabra tienen un efecto desintoxicante muy fuerte. Pero, de hecho, las piedras de estiércol son solo un tipo de piedra en el cuerpo de una cabra, y las cabras no son una criatura mágica especial. Entonces, ¿por qué las piedras de estiércol tienen un efecto desintoxicante tan fuerte? Segundo, cuando hacemos muchas pociones, solo usamos una variedad común de acónito. Entonces, ¿por qué hay otros 2 nombres, acónito matalobos y acónito en forma de bartó, y cuáles son los orígenes de estos nombres? Tercero, cuando hacía pociones en mi familia, descubrí un fenómeno. El método común para hacer algunas pociones puede no ser el método óptimo. Por ejemplo, al hacer cierta poción, el método común es usar una varita para remover continuamente la poción en el crisol en el sentido de las agujas del reloj hasta que alcance cierto color. Sin embargo, descubrí que si se revuelve en el sentido de las agujas del reloj unas cuantas veces, y luego en sentido contrario a las agujas del reloj unas cuantas veces, la poción final es realmente mejor. He encontrado este fenómeno muchas veces, y puedo asegurarles que no es un caso aislado. Así que tengo mucha curiosidad por saber por qué, aunque hay mejores métodos, no se han convertido en el método universal. La cuarta pregunta es y basta, Vincent. Snape, finalmente perdiendo la paciencia, rugió, interrumpiendo la pregunta de Edgar y golpeando su mano en el atril.
Por haber intentado interrumpir la clase haciendo una pregunta maliciosa, Gryffindor perderá 10 puntos. Espero que todos tomen esto como una advertencia y no intenten ser listos o hacer nada tonto o buscar llamar la atención en mi clase. Bien, comencemos la lección. Dicho esto, Snape se giró rápidamente, tomó la tiza y comenzó a escribir la receta de la poción que aprenderían ese día. Increíble. Snape se enojó tanto por tu culpa, y solo perdió 10 puntos para nuestra casa. Bajo la cobertura del ruido de los libros de texto, Hermione susurró al oído de Edgar, manteniendo su voz lo más baja posible. En realidad, Snape ya se pasó de la raya al restar 10 puntos a nuestra casa de Gryffindor, respondió Edgar en voz baja, manteniendo también su voz muy baja. Las preguntas que hice fueron todas normales, y como dije antes, es responsabilidad y obligación de un profesor responder las preguntas normales de los alumnos. Realmente no interrumpí la clase ni la disciplina del aula, así que, estrictamente hablando, restar incluso un punto no estaría de acuerdo con las reglas, y mucho menos 10. Es solo que no le daremos mucha importancia a la resta de 10 puntos y se lo informaremos a la profesora McGonagall. Pero si se atreve a restar demasiados puntos, entonces es difícil decirlo. Suspiro, realmente no entiendo por qué el profesor Snape, siendo profesor, nos atacaría deliberadamente a los alumnos de Gryffindor de esta manera, suspiró Hermione, frunciendo el ceño con fuerza. Jaja, tal vez hay demasiada gente en nuestra casa que no le cae bien, rió Edgar, y luego continuó. ¿No te diste cuenta? En realidad, ha estado acosando a Harry todo el tiempo. Si no le hubiera impedido hacer preguntas, Harry probablemente habría pasado vergüenza hoy. Claro que me di cuenta. Hermione asintió, con un tono aún más desamparado. Realmente no entiendo qué le pasa. La situación de Harry es diferente a la tuya. Definitivamente no tenía ninguna relación con Snape antes de venir a Hogwarts, pero parece que Snape está más interesado en acosar a Harry que a ti. En ese momento, Snape terminó de escribir la receta de la poción en la pizarra, así que Edgar y Hermione dejaron de hablar rápidamente y fingieron mirar la pizarra con atención. Esta es la receta de poción más sencilla, para tratar la sarna. Snape golpeó la pizarra con una expresión sombría, su voz aún muy fría. La receta y el método para esta poción son extremadamente simples. Creo que mientras les quede algo útil en la cabeza, no deberían tener problemas para preparar una poción tan sencilla. A continuación, divídanse en parejas y comiencen a preparar esta poción para tratar la sarna. Todos los materiales que necesitan están en el armario al fondo del aula. ¿Qué hacen todos parados? ¿Por qué no empiezan ahora mismo? La voz de Snape subió repentinamente varias octavas al final, y rugió. Jejeje, parece que este tipo está muy enojado. Al ver el inexplicable arrebato de Snape, Edgar no pudo evitar reírse entre dientes, murmurando algo por lo bajo, antes de correr con Hermione hacia el armario de almacenamiento al fondo del aula. La poción para tratar la sarna que Snape les pidió a todos que prepararan no era tan simple para la mayoría de los jóvenes magos que intentaban hacer pociones por primera vez, ya que requería casi 10 materias primas diferentes. Sin embargo, para Edgar y Hermione, preparar pociones de este calibre era prácticamente un juego de niños. Edgar no exageraba. De hecho, para evitar el contacto con los excéntricos de su familia, desde sus primeros recuerdos hasta que recibió su carta de admisión a Hogwarts, pasó la mayor parte de su infancia en su habitación jugando con juguetes o explorando diversas cosas que no requerían una varita. Casualmente, las pociones eran una de sus asignaturas más estudiadas. En cuanto a Hermione, si bien carecía de experiencia en la elaboración de pociones, su genialidad y destreza académica eran más que suficientes. No obstante, ambos se mantenían extremadamente cautelosos al prepararlas. Estaban separados de Seamus solo por una fila de pupitres, y el compañero de Seamus era Neville. Francamente, si estos dos lograban superar su primera clase de pociones sin contratiempos, Edgar se preocuparía de que el sol saliera por el oeste al día siguiente. La única ventaja era que, hasta que Edgar y Hermione prepararon con éxito la poción para curar la sarna, Neville y Seamus no sufrieron ningún accidente grave. Por supuesto, esto era con la condición de que la olla se quemara 2 veces y casi explotara. Los incidentes menores no se consideraban accidentes. Bien, listo. Mira la poción en el caldero, su calidad es prácticamente perfecta. Edgar aplaudió, luego sacó una pequeña botella de vidrio y vertió unas cucharadas de la poción en ella. Tenía que preservar la evidencia antes de que este lote de pociones fuera destruido, no fuera a ser que Snape aprovechara la oportunidad para acusarlo a él y a Hermione de preparar una poción defectuosa, y luego encontrar alguna excusa para descontar más puntos de Gryffindor.
Sin embargo, justo cuando Edgar puso el tapón en la botella de vidrio, la voz fría y burlona de Snape resonó repentinamente no muy lejos de ellos. Longbottom, ¿crees que la casi explosión no fue suficiente lección? ¿O es que al señor Finnegan le divierte volar por los aires todo el aula de pociones? Si albergas tanto resentimiento hacia mi clase de pociones, puedes simplemente abandonar esta aula inmediatamente en lugar de cometer errores que ni el más tonto cometería, y luego crear una enorme olla de pociones que podría explotar en cualquier momento. Al oír las palabras de Snape, Edgar y Hermione intercambiaron una mirada de grave alarma. Al segundo siguiente, Hermione agarró rápidamente el frasco de vidrio que contenía la muestra de poción y lo metió en su bolso. Luego, ambos se giraron ligeramente hacia un lado, observando con cautela la situación a sus espaldas. En ese momento, Snape, que emanaba un aura fría y opresiva, estaba de pie junto a la mesa de Neville y Seamus, con la mirada fija en el caldero que tenían al lado, con el rostro lleno de burla, incluso de desprecio. Neville y Seamus temblaban de miedo. Neville sostenía una púa de puercoespín, suspendida cerca del borde del caldero, sin saber si añadir más a la poción. Seamus, ya fuera por tensión o ira, removió la poción mucho más rápido, casi haciendo que el líquido turbio y marrón oscuro salpicara fuera del caldero. El rostro de Snape se ensombreció al instante al ver la escena. Tonto. ¿Estás removiendo la poción tan rápido porque tienes miedo de que no explote lo suficientemente rápido? Le rugió a Seamus, y luego fulminó con la mirada a Neville. Longbottom, creo que incluso un troll sentado aquí debería recordar si añadió o no una púa de puercoespín a la poción. Ah, lo siento, profesor, añadiré la púa de puercoespín a la poción ahora mismo, balbuceó Neville, con el rostro pálido de miedo, mientras arrojaba rápidamente la púa al caldero. Edgar y Hermione, que presenciaron la escena, mostraron casi simultáneamente expresiones de horror en sus rostros. Al ver a Neville, aterrorizado por Snape, arrojar la púa de puercoespín al caldero, Edgar y Hermione mostraron casi simultáneamente expresiones de horror. Ambos habían presenciado cómo Neville añadía la púa 2 veces, pero según la receta de la poción, solo se necesitaba una. La poción que Neville y Seamus estaban preparando contenía ahora el triple de la cantidad normal de púa de puercoespín, y tal desviación en los ingredientes, sumado al pánico de los dos niños, Edgar y Hermione intercambiaron otra mirada horrorizada y, sin previo aviso, saltaron de sus asientos y corrieron lo más rápido que pudieron hacia el frente del aula. Snape, mientras tanto, gritó idiota. Y sacó su varita, agitándola rápidamente hacia el caldero que tenía delante. Pero su reacción fue demasiado lenta. Antes de que el hechizo disparado por la varita de Snape pudiera siquiera tocar el caldero y la poción, una explosión ensordecedora resonó por todo el aula de pociones. En el preciso instante de la explosión, Edgar y Hermione acababan de salir corriendo del aula, pero no dejaron de correr. Continuaron a toda velocidad hacia las escaleras de piedra que conducían al vestíbulo del castillo. Jadeo, Edgar, eres más rápido que yo. Ve primero a buscar a la profesora McGonagall, yo iré al hospital de la escuela, que está un poco más lejos. Tenemos que asegurarnos de que la profesora McGonagall llegue al aula de pociones lo antes posible, le dijo Hermione a Edgar, jadeando con dificultad. Después de salir corriendo del aula, miré hacia atrás y vi que las pociones de Neville y Seamus estaban esparcidas por toda la clase. Muchos estudiantes probablemente estén heridos, y Snape seguramente no esté en mejor estado. Así que, si es posible, por favor, llama a tantos profesores como puedas. Si solo está la profesora McGonagall, es posible que no pueda manejar una situación tan caótica en poco tiempo. No hay problema, asintió Edgar. Sé dónde están las oficinas del profesor Flitwick y de Quirrell. Si están en sus oficinas, los llamaré. Dicho esto, aceleró el paso y se dirigió rápidamente al segundo piso del castillo. Pronto, Edgar llegó a la puerta de la oficina de la profesora McGonagall. Levantó la mano y golpeó con fuerza la puerta mientras gritaba. Profesora, soy yo, Edgar Vincent. Algo sucedió en la clase de pociones. Al segundo siguiente, la puerta de la oficina se abrió automáticamente y la profesora McGonagall salió de detrás de su escritorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la clase de pociones? Preguntó la profesora McGonagall rápidamente. Sin embargo, al ver el estado de Edgar estaba empapado en sudor e incluso un poco sin aliento, añadió rápidamente. No te apresures, habla despacio. No puedo evitarlo, profesora, dijo Edgar, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Hubo una terrible explosión durante la clase de pociones.
Hermione y yo escapamos del aula porque presentimos el peligro, pero los demás alumnos, incluido el profesor Snape, siguen dentro. Me temo que muchos están heridos. Debería ir a ver cómo están. Tengo que darme prisa y llamar al profesor Flitwick y al profesor Quirrell. Espero que no estén en clase ahora mismo. No hace falta que vayas corriendo a llamarlos, Edgar, dijo la profesora McGonagall, sacudiendo la cabeza y poniendo una mano en el hombro de Edgar. Ambos están en clase ahora mismo, y andar llamándolos es demasiado ineficiente. Dicho esto, sacó su varita y la agitó rápidamente en el aire. Al instante, 3 brillantes gatos patronus atigrados plateados salieron disparados en fila desde la varita de la profesora McGonagall. Ve a decirle al director, al profesor Flitwick y a la profesora Sprout que algo ha pasado en el aula de pociones y que tienen que ir allí inmediatamente, dijo la profesora McGonagall rápidamente a los 3 patronus. Al instante siguiente, los 3 patronus de gatos atigrados, que brillaban con luz plateada, pasaron junto a Edgar como flechas y desaparecieron al final del pasillo. Acabas de decir que la señorita Granger escapó contigo, así que debería estar en la enfermería de la escuela para ver a la señora Pomfrey ahora, preguntó la profesora McGonagall rápidamente a Edgar. Sí, Hermione fue a la enfermería de la escuela. Me pidió que te encontrara a ti y a los demás profesores, asintió Edgar. De acuerdo, entonces no necesito avisarle a la señora Pomfrey otra vez, dijo la profesora McGonagall mientras salía rápidamente de la oficina y corría con Edgar hacia el aula de pociones en el sótano del castillo. Unos 2 minutos después, la profesora McGonagall y Edgar llegaron a la puerta del aula de pociones, uno tras otro. Para entonces, muchos estudiantes que no habían resultado gravemente heridos ya habían salido corriendo del aula. Todos estaban apiñados, con el pánico reflejado en sus rostros, y muchas chicas incluso sollozaban en silencio. Sin embargo, al reconocer a la profesora McGonagall como la persona que había llegado, todos se agitaron al instante. Varios alumnos de primer año de Gryffindor salieron corriendo de entre la multitud y comenzaron a relatar su aterradora experiencia. Profesora, los calderos de Seamus y Neville acaban de explotar. La explosión fue absolutamente aterradora. Muchos estudiantes a nuestro alrededor resultaron gravemente heridos. Estábamos sentados en las 2 últimas filas del aula, así que nuestras heridas fueron relativamente leves, por eso pudimos salir corriendo. Pero la mayoría de los estudiantes siguen tirados en el suelo, algunos inconscientes y otros demasiado heridos para moverse. El profesor Snape también tiene muchas pústulas en el cuerpo. Cuando salimos, todavía se estaba curando, pero probablemente no podrá moverse durante un tiempo. De acuerdo, lo entiendo. Quédense aquí y no se muevan. Entraré a ver qué pasa. Tras escuchar los relatos de los alumnos e indicarle a Edgar que no entrara al aula innecesariamente, cogió su varita y entró rápidamente en el aula de pociones. ¿Cómo están Harry y Ron? Edgar buscó entre la multitud que había fuera del aula, pero no los encontró. Se giró hacia el decano Thomas, que estaba más cerca, y le preguntó en un susurro preocupado. No te preocupes, las heridas de Harry y Ron no son muy graves, le tranquilizó el decano al ver su expresión de preocupación. Solo tienen muchas pústulas y ampollas en las piernas y los pies, así que no pueden salir del aula por ahora. Pero, por lo demás, están mejor que la mayoría de los demás alumnos. ¿Cómo están Neville y Seamus? Eran los que estaban más cerca del caldero, y Snape probablemente no pudo protegerlos a tiempo. Edgar suspiró aliviado al saber que las heridas de Harry y Ron no eran demasiado graves. Sin embargo, volvió a preocuparse por Neville y Seamus, así que miró a Dean Thomas y le preguntó de nuevo. Sus heridas sí son bastante graves. El rostro de Dean también mostró preocupación al oír a Edgar preguntar por Neville y Seamus. Se desmayaron inmediatamente después de la explosión, y sus cuerpos están casi cubiertos de ampollas y pústulas, pero no deberían correr peligro de muerte. Al menos, cuando salimos del aula, ambos respiraban. Ay, tal vez debería entrar a ver cómo están. Ha pasado tanto tiempo desde la explosión. No debería haber ningún peligro en el aula ahora. Edgar suspiró y estaba a punto de entrar en el aula de pociones, pero al segundo siguiente Dean lo agarró del hombro. Espera, Edgar, no entres ahora. Dijo Dean con rapidez y ansiedad. No sé qué tipo de poción altamente venenosa prepararon Neville y Seamus, pero la explosión también produjo una gran cantidad de gas extremadamente corrosivo. Solo estuvimos en el aula unos 2 minutos antes de salir, y a todos nos arde la garganta por el gas. Varios estudiantes también sufrieron distintos grados de corrosión en los ojos, la nariz y la boca. Así que quédense en el pasillo y esperen pacientemente.
Con la profesora McGonagall aquí, todos estarán bien. En ese momento, se oyeron pasos apresurados a lo lejos, y Dumbledore, el profesor Flitwick y la profesora Sprout entraron rápidamente en el pasillo. Los estudiantes relataron rápidamente todo lo sucedido al director y a los dos subdirectores. Cuanto más escuchaba Dumbledore, más sombría se volvía su expresión. Al final, no dijo mucho, simplemente asintió con la cabeza a los estudiantes en el pasillo antes de conducir a los dos subdirectores al aula de pociones. Pasó otro medio minuto, más o menos, y Hermione llegó con la señora Pomfrey, una enfermera del hospital de la escuela. La señora Pomfrey ni siquiera preguntó por la situación dentro del aula antes de entrar corriendo. Hermione, ahora pálida por la carrera, se apoyó contra la fría pared del pasillo un rato antes de finalmente alzar la vista hacia Edgar, con voz débil mientras preguntaba: ¿Cómo están Harry y Ron? ¿Por qué no han salido del aula? ¿Y Neville y Seamus? Al oír la pregunta de Hermione, Edgar sonrió con impotencia y relató la información que acababa de escuchar de Dean. Por cierto, Hermione, ¿por qué estás tan cansada? Estabas pálida cuando viniste corriendo. Después de relatar la situación en el aula de pociones, Edgar miró a Hermione con preocupación. Cuando corrimos a clase antes, corriste un poco, pero no estabas tan cansada. Uf, ni lo menciones. Al oír la pregunta de Edgar, Hermione agitó la mano con fastidio. La estructura del castillo de Hogwarts es realmente muy complicada. Nunca antes había estado en la enfermería de la escuela y solo conocía la dirección general. Además, tenía tanta prisa esta vez que me equivoqué de lugar 2 veces. Después, Nick, que estaba casi sin cabeza, me indicó la dirección correcta y finalmente encontré la enfermería. La verdad es que ya estaba muy cansada, pero quería volver con la señora Pomfrey cuanto antes, así que corrí muy rápido de regreso. Para ser honesta, siento que desde que me convertí en Maga Junior, mi fuerza física es mucho mayor que antes. Si hubiera sido yo hace un año, probablemente me habría desmayado de agotamiento antes incluso de encontrar la enfermería. Después de que Hermione terminara de hablar, todos esperaron en el pasillo fuera del aula de pociones unos minutos más antes de que el profesor Flitwick y la profesora Sprout salieran del aula. La situación en el aula está casi resuelta. La profesora McGonagall convertirá los pupitres en camillas y llevará a todos los alumnos heridos al hospital de la escuela. Sin embargo, aquellos con heridas leves que no afecten significativamente su movilidad pueden venir conmigo primero. Yo los acompañaré al hospital, ya que el número de camillas es limitado. Una vez allí, también puedo realizarles algunos chequeos y tratamientos básicos. Al oír la sugerencia de la profesora Sprout, la mayoría de los alumnos que estaban fuera del aula asintieron. Sin embargo, algunos alumnos de Slytherin con heridas más graves indicaron que querían quedarse y ser trasladados en camilla al hospital. Pronto, solo Edgar, Hermione y algunos alumnos de Slytherin que parecían bastante abatidos permanecieron en el pasillo. Al ver a los pocos Slytherin sentados en el suelo, quejándose de vez en cuando, Edgar frunció el labio. Con su aguda vista, podía darse cuenta fácilmente de que estaban fingiendo. Claramente, estos jóvenes mimados jamás irían al hospital por su cuenta si hubiera una camilla disponible. Unos minutos después, la señora Pomfrey, la enfermera del hospital de la escuela, salió apresuradamente del aula de pociones, seguida de una larga fila de camillas. Debido a que el número de camillas era limitado, muchas transportaban a 2 estudiantes, excepto las que llevaban a los heridos graves. Edgar y Hermione encontraron rápidamente a Harry y Ron, que estaban sentados en la misma camilla, incluso charlando en voz baja y riendo. Están charlando con tanta energía, parece que no están tan mal, bromeó Edgar, dándole una palmada en el hombro a Harry mientras la camilla pasaba. No, en realidad estamos bastante mal. Solo estamos poniendo buena cara. Probablemente no podremos asistir a clases durante varias semanas, interrumpió Ron antes de que Harry pudiera decir nada, dándole un ligero codazo. Ay, probablemente necesitemos descansar un par de días, dijo Harry con una sonrisa resignada, pero aún así se hizo eco del sentimiento de Ron. Edgar puso los ojos en blanco, demasiado perezoso para prestarles atención. Dirigió su mirada directamente a la última camilla, donde yacía Snape, casi envuelto en vendas como una momia. Sin embargo, a juzgar por el constante temblor de sus párpados, era evidente que no estaba realmente inconsciente, sino que fingía estarlo para evitar la vergüenza. Dumbledore y la profesora McGonagall siguieron la procesión de camillas al salir del aula. Y lo primero que dijo Dumbledore al salir del aula de pociones fue: «Señor Vincent, por favor, venga a mi oficina».
Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar se tensó al instante. Si no ocurría nada inesperado, era muy probable que Snape y Dumbledore hubieran hablado de algo. Por ejemplo, su técnica de legilimancia no podía penetrar las defensas de su cerebro. Si ese fuera el caso, ¿cómo se explicaría? Después de todo, revelar proactivamente su identidad a Dumbledore y ser confesado pasivamente tras ser descubierto eran dos cosas completamente distintas. Suspiro, da igual, estoy en el mismo barco. Ya que Dumbledore me tiene vigilado, bien podría ir con él abiertamente y confesar mi identidad. Aunque no pueda ganarme la confianza absoluta de Dumbledore, no deberían arrojarme a Azkaban. Pensando esto, Edgar asintió y siguió a Dumbledore hacia los escalones de piedra que no estaban lejos. Dumbledore permaneció en silencio todo el camino hasta que llegaron al 8º piso del castillo, en el pasillo que conducía al despacho del director. Solo entonces habló. No estés tan tenso, Edgar. Solo quería charlar un rato. Si te considerara un elemento peligroso, probablemente no estarías en Hogwarts a estas alturas. Al oír las palabras de Dumbledore, Edgar finalmente exhaló un largo suspiro de alivio. Parecía que el viejo Dumbledore sí sabía algo, pero no tenía intención de hacerle daño. Al menos estaba dispuesto a darle la oportunidad de explicarse. Pronto, los dos llegaron al final del pasillo, frente a un golem de piedra. Si quieres entrar en mi despacho, primero tendrás que decir la contraseña correcta, explicó Dumbledore con una sonrisa, y luego le dijo al golem de piedra. Pudín de fresa. Al instante siguiente, mientras pronunciaba esas palabras, el golem de piedra saltó repentinamente hacia un lado. Entonces, la pared tras el golem, como las puertas de un ascensor, se movió silenciosamente hacia ambos lados, revelando una escalera de caracol que ascendía. Edgar siguió a Dumbledore por la escalera de caracol, y en el instante en que ambos pisaron los escalones, la escalera comenzó a moverse automáticamente hacia arriba. ¿Qué te parece? ¿No es un diseño muy creativo? Preguntó Dumbledore, volviéndose hacia Edgar con una expresión de orgullo infantil, como un niño que le muestra un juguete a un amigo. En efecto, es un diseño muy ingenioso, me recuerda a las escaleras mecánicas muggles. Edgar asintió con una sonrisa. Ja, parece que no solo entiendes la ciencia muggle, sino que también estás muy familiarizado con muchos aspectos del mundo muggle. Dumbledore rió entre dientes, con un tono relajado. Cuando diseñé esta escalera de caracol automática, me inspiré en las escaleras mecánicas muggles, pero la estructura de una escalera mecánica muggle no es tan sofisticada, ni su funcionamiento tan estable. Y, al menos que yo sepa, todavía no existe una escalera mecánica en espiral en el mundo muggle. En ese momento, la escalera de caracol los había llevado a la puerta del despacho del director. Dumbledore abrió la pesada puerta de madera y entró en su despacho. Edgar echó un vistazo al anillo del grifo que colgaba sobre la puerta. Intuía que era algo especial, pero no lograba recordar por qué. Así que, algo desconcertado, negó con la cabeza y siguió a Dumbledore al despacho del director. Tal como se describía en las novelas originales, el despacho de Dumbledore era una habitación circular, amplia y luminosa. Sobre un escritorio con 4 patas largas, delgadas y parecidas a garras, había muchos objetos pequeños y extraños de plata. Algunos giraban silenciosa y rápidamente, otros flotaban en el aire, subiendo y bajando de vez en cuando. Varios objetos chapados en oro, que parecían pequeñas botellas o teteras de plata, emitían periódicamente una niebla blanca mientras silbaban. Las paredes del despacho estaban casi completamente cubiertas de retratos de antiguos directores de Hogwarts. Junto a la puerta había una estantería de madera, pero estaba vacía. El fénix llamado Fawkes, que Edgar esperaba ver, no estaba por ninguna parte. Muy bien, siéntate, muchacho, relájate. Dumbledore rodeó su escritorio y se sentó, luego señaló la silla al otro lado, mirando a Edgar con una sonrisa. ¿Qué quieres beber? ¿Zumo, café o té? Entonces tomaré un vaso de zumo de naranja. Edgar, ya bastante relajado, se sentó frente a Dumbledore sin formalidades, diciendo directamente lo que quería beber. Jaja, cuando tenía tu edad, mi zumo favorito también era el de naranja. Dumbledore rió entre dientes y dio unos golpecitos al escritorio con los dedos. Unos segundos después, un gran vaso de zumo de naranja frío, del que salía un ligero vapor, apareció de la nada sobre el escritorio frente a Edgar. Edgar cogió el vaso, dio un buen trago y miró a Dumbledore, hablando primero. Profesor, puesto que me ha llamado a su despacho a solas, supongo que ya tiene algunas sospechas sobre mi identidad, ¿verdad? Hizo una breve pausa al notar que Dumbledore le hacía señas para que continuara, antes de proseguir con calma.
Tiene razón, mi identidad no es tan simple. Para ser exactos, la familia Vincent es una familia secreta de mortífagos, y antes de venir a Hogwarts, me ordenaron ayudar a los sirvientes de Voldemort a encontrar la manera de matar a Harry. Tras relatar este secreto, Edgar sintió un gran alivio. Sin embargo, pronto se sorprendió al ver que Dumbledore, sentado frente a él, no había mostrado ningún cambio significativo en su expresión. Permaneció sonriendo, escuchando atentamente, e incluso asintió con satisfacción después de que Edgar terminara, con una sonrisa aún más profunda. Profesor, ¿no le sorprende? Al ver la actitud despreocupada, incluso algo alegre, de Dumbledore, Edgar quedó realmente desconcertado. Según los locos de su familia, nadie en el mundo, excepto Voldemort y sus mortífagos más leales, conocía la verdadera identidad de la familia Vincent. Ni siquiera Dumbledore, ni siquiera los miembros de alto rango de los mortífagos, incluido Snape, lo sabían. Pero a juzgar por la expresión del anciano Dumbledore y su sonrisa pausada, no parecía desconocer por completo su identidad. ¿Sorprendido? ¿Por qué debería sorprenderme? Dumbledore guiñó un ojo con picardía ante la expresión de desconcierto y confusión de Edgar. Luego, golpeó suavemente la mesa frente a él con los nudillos mientras continuaba en tono ligero. No te crees lo que dicen esos engreídos de la familia Vincent, ¿verdad? Se encogió de hombros con diversión, reclinándose ligeramente en su silla. Creen que lo que han hecho es impecable, que su secreto no tiene parangón, que ningún enemigo jamás sabrá la verdad sobre la familia Vincent. Pero en realidad, incluso durante el apogeo de Voldemort, podíamos obtener cualquier información que quisiéramos sobre la familia Vincent. Francamente, esos autoproclamados mortífagos listos de la familia Vincent son ridículamente tontos y arrogantes. Ah, entonces, cuando me matriculé, profesor, usted ya conocía mi verdadera identidad, e incluso la misión que la familia me había asignado, preguntó Edgar, aún algo incrédulo. Así es, asintió Dumbledore. Aunque Voldemort lleva 10 años desaparecido y la mayoría de sus antiguos seguidores han sido enviados a Azkaban o se han unido al bando de los magos blancos, siempre quedan algunos individuos recalcitrantes que siguen en libertad y requieren nuestra atención. Su familia Vincent es una de ellas. Así que, incluso antes de que se uniera a nosotros, ya era una prioridad para nosotros. Incluso hicimos varios preparativos y planes con antelación en respuesta a su llegada. En ese momento, Dumbledore hizo una breve pausa, tomó un pequeño sorbo de té y continuó con una sonrisa. Sin embargo, desde que entraste en Hogwarts, todo lo que te ha sucedido y tu desempeño en todos los aspectos han superado casi por completo nuestras expectativas. El sombrero seleccionador no te asignó a Slytherin y a Ravenclaw, como habíamos previsto, sino a Gryffindor, el lugar menos probable para alguien de tu estatus. A partir de entonces, me di cuenta de que quizás algunos de nuestros juicios sobre ti eran erróneos. Antes, solo pensábamos que, aunque tú y tus padres no querían convertirse en mortífagos, tampoco querían involucrarse en ninguna lucha entre magos blancos y negros. No les importaba el mal ni la justicia. Solo querían vivir sus vidas en paz. Pero el sombrero seleccionador te asignó a Gryffindor, y sumado a tu amabilidad, incluso tu aceptación, del mundo Muggle, esto es suficiente para demostrar que tu esencia es la de un pequeño mago valiente, bondadoso y justo. Tras decir esto, Dumbledore se detuvo, sonrió a Edgar y lo miró con ánimo y esperanza en sus ojos. Vaya, este viejo Den sí que sabe cómo ganarse a la gente y controlarla. Si no fuera un transmigrador, y solo un mago común de 11 años, probablemente estaría conmovido hasta las lágrimas y con la sangre hirviendo a estas alturas. Edgar no pudo evitar criticar mentalmente al mago blanco que tenía enfrente, quien se comportaba como un mayor mirando a su joven. Sin embargo, a pesar de su crítica, algunas actuaciones no se podían pasar por alto. Así que Edgar puso una expresión de sorpresa, alegría y un poco de inquietud, y dudó antes de hablar. Profesor, nunca esperé que confiara tanto en mí. En realidad, detesto a esos magos oscuros. Quiero contribuir a la lucha contra ellos tanto como pueda, pero ahora mismo soy demasiado débil, y mis padres todavía están con la familia, así que, dudó un momento, haciendo un gesto como si quisiera decir algo pero no pudiera, y después de unos segundos, continuó en voz baja. Realmente no sé qué hacer ahora mismo. Puedo soportar la presión de mi familia por ahora, pero estoy muy preocupado por el futuro. No hay nada de qué preocuparse, muchacho, sonrió Dumbledore. No necesitas pensar tanto. No enviaremos a un niño al meollo del asunto y te pondremos en peligro.
Lo que necesitas hacer ahora es estudiar mucho, investigar diligentemente y descubrir cómo integrar mejor la ciencia Muggle y la magia. Luego, dentro de tus capacidades, haz todo lo posible por ayudar al bando de la justicia. Y nosotros haremos todo lo posible para garantizar tu seguridad. En cuanto a tus padres, Dumbledore guiñó un ojo con picardía. Solo puedo decir que no sabes nada sobre la verdadera fuerza de tus padres. Creo que ellos mismos te dirán algo en un futuro cercano, pero en cualquier caso, al menos no tienes que preocuparte por su seguridad. Esta vez, Edgar se sorprendió genuinamente después de que Dumbledore terminara de hablar. Nunca esperó que el anciano elogiara tanto a sus padres. Parece que la fuerza de sus padres tampoco es simple. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Pensando esto, Edgar se sintió mucho más relajado. Con sus preocupaciones por sus padres desaparecidas, por fin podía relajarse y divertirse tanto con los justos como con los malvados. Era hora de que él, un transmigrador, causara algunos problemas en este mundo. Sí, profesor, mientras pueda, cooperaré plenamente con su trabajo y sus planes. Edgar asintió, mirando seriamente a Dumbledore. Además, puesto que usted sabe tanto sobre la familia Vincent, e incluso las tareas que me han encomendado, también debe saber quién es el que en Hogwarts es leal a Voldemort, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Dumbledore asintió. Sin embargo, hay un punto en el que no tienes toda la razón. El profesor Quirrell no es realmente leal a Voldemort. Solo se ve obligado a serlo. Pero no te preocupes, no es algo que deba preocuparte ahora mismo. De ahora en adelante, simplemente sigue las instrucciones de la familia Vincent, mantén un contacto normal con Quirrell y no despiertes sus excesivas sospechas. Cuando llegue el momento, necesitaré tu ayuda. Por ahora, me gustaría hablar contigo sobre la integración de la ciencia y la magia. Durante la siguiente hora, se oyeron desde el despacho del director en Hogwarts palabras que los magos jamás habían oído, pero que a los estudiantes muggles les resultarían familiares. Entre ellas se incluían términos como átomos y moléculas, fuerzas nucleares y fuerzas externas, gravedad y antigravedad, conservación de la energía e intercambio de energía. No fue hasta que pasó la mitad de la hora del almuerzo que Dumbledore finalmente dejó que Edgar fuera al gran comedor a comer.